Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hora 25. Aimar Bretos. Y les estoy hablando a esta hora para toda España desde Arnedo, desde el corazón de La Rioja. Estoy concretamente ahora mismo dentro del cerro de San Miguel, en la cueva de los 100 Pilares. Es un sitio realmente mágico. Es un laberinto de luces y sombras, de cavidades, de galerías excavadas en esta pared de arenisca y arcilla. Aquí se cree que estuvo el monasterio de San Miguel. Aquí vivían monjes, monjas también, pero en Arnedo el vivir en casas cueva no era solo algo espiritual. Aquí han vivido durante décadas muchísimas familias, como las suyas y como las mías, en estas galerías excavadas en la roca. Yo estoy ahora más o menos a unos 60 metros de altura respecto a Arnedo ciudad. Y aquí ha vivido, por ejemplo, Antonio Hernández Solana. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Usted vivió aquí desde muy pequeño, con un añito así, ya vino a vivir aquí. Un añito, uno cumplido. Aún no lo tenía. ¿Cómo era vivir aquí, en estas cuevas, en plena roca? Bueno, era un sin vivir. Ahora, de crío, me acuerdo que no teníamos nada, ni agua, ni luz, ni nada de eso. O sea, mal. ¿Cómo era la casa? Bueno, pues la casa era una entrada y después teníamos, eso sí, teníamos a base de que mi padre picaba varias habitaciones los inviernos que eran más duros que ahora, pues teníamos cada uno nuestra habitación. Éramos 3 hermanos. Al principio sí que dormíamos 2 juntos y otros separados, pero después ya teníamos cada uno nuestra habitación. Y por ejemplo, si querían construir un armario, ¿cómo lo hacían? Pues mi padre picaba lo que era el armario y después poníamos una puerta. O sea, eso era el armario. ¿Y el agua? ¿Cómo lo hacían? El agua había que subirla, pues fíjate, desde la plaza hasta último de Castillo. Pues al principio mi madre con el cántaro en la cabeza y yo con un jarroncito al hombro. Después ya empezamos a subir con las caballerías, compramos unas tinajas y ya pues ya había que sacar de ahí. ¿Esto de qué años estamos hablando? ¿Mm? ¿De qué años estamos hablando? ¿Hace cuántos años? Pues yo tendría, cuando ya empecé a subir el agua, pues tendría 10 años. Nací en el 41, pues en el 51 estamos hablando. Después ya estuve en el castillo hasta los 17 años. Antonio, yo tengo un vértigo terrible. Esto no es apto para gente con vértigo. Y yo también tengo vértigo. ¿Pero cómo? Yo también tengo vértigo, además que me dan vértigos. Lo tiene ya todo, Antonio. Sí. Oiga, y aquí tenían animales también dentro de las casas. Sí, nosotros, gracias a Dios, mi padre era agricultor. Criábamos cerdo, criábamos gallinas, conejos. Y no nos faltaba, gracias a Dios, no nos faltaba en aquel tiempo de nada. Y como éramos agricultores, mis abuelos también eran agricultores, teníamos de toda clase de cereales y eso, y trillábamos con las caballerías, que entonces lo que más nos gustaba a los críos, montarnos en el trillo y dar vueltas a la mies. Antonio, vamos a hacer una cosa todos juntos. Vamos a acercarnos a ese agujero en la pared. Pero más aquí, ¿eh? Vamos a superar nuestro vértigo juntos. ¿Desde aquí qué vemos, Antonio? Sí. Mira, pues yo esto lo conocí todo a huertas. O sea, yo de todo esto que es el casco nuevo, yo lo conocí todo a huertas. Y de aquí vemos lo que es el conjunto de fábricas, que es Plan Arresano, todo aquello al final, y después todo el casco nuevo, que son viviendas, hasta rascacielos tenemos. Parece esto Nueva York, Antonio. Sí, esto parece Nueva York. Antonio Hernández Solana, historia viva de Arnedo, historia viva de La Rioja. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a seguir nosotros visitando esta cueva de los 100 Pilares, estas cuevas de Arnedo. Si vienen a La Rioja, háganlo ustedes también, porque realmente esto es impresionante. Es espectacular. Esta noche emitimos Hora 25 desde Arnedo, insisto, desde el corazón de La Rioja. Y además con un arnedano ilustre en la mesa, con Pablo Simón, que va a estar con nosotros. Estarán también Jesús Maraña, Elisa de la Nuez, a partir de las 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias, desde la Casa de la Cultura, aquí en Arnedo. Pero antes...
La crónica de este viernes desde la redacción central de la cadena SER. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar, con primera parada en Villanueva de Viver, donde las llamas avanzan sin control en el incendio en la provincia de Castellón, camino de arrasar ya 4.000 hectáreas. El fuego que amenaza el Parque Natural de la Sierra de Espadán y que mantiene unas 1.500 personas evacuadas afecta también a la provincia de Teruel, y esas personas no van a poder volver a sus casas al menos hasta el domingo, porque las próximas horas se presentan complicadas. Puesto de mando avanzado en Barracas, última hora, Laura Abad. Hola, muy buenas noches. Pues sí, la noche se prevé de mucho trabajo y además un trabajo intenso, porque es muy importante controlar el fuego entre hoy y mañana, porque a partir del domingo la previsión meteorológica va a empeorar y mucho. Los vecinos todavía no van a poder volver a sus casas y así lo comunicaba el director técnico del puesto de mando avanzado, Andrés Balfegó. Esta noche tenemos unas condiciones meteorológicas adversas y por lo tanto es imposible que hoy y durante mañana, seguro todo el día, sea imposible que los vecinos puedan regresar a sus domicilios. A partir de las 8 comparecerá la consellera de Interior, Gabriela Bravo, tras una reunión con el puesto de mando. Pendientes de la evolución de este incendio, la previsión del tiempo, Jordi Carbó. Pues muy mala para la situación del incendio, básicamente porque el viento no desaparece esta noche y mañana, justo cuando salga el sol, irá girando a la dirección opuesta a la que hemos seguido hoy. Llegará con más humedad, pero igualmente a ratos con intensidad. Y más o menos, como se comentaba, será a partir del domingo cuando el viento va a ganar más protagonismo, soplando con rachas incluso por encima de los 60 kilómetros por hora en un fin de semana que en el conjunto del país esperamos muchas horas de sol y temperaturas en general altas. Hay media hora, 25 deportes. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas. Cambio de etapa en la selección española tras el adiós de Luis Enrique. Mañana se estrena Luis de la Fuente en el España-Noruega, en Málaga, el primer partido de la clasificación a la Eurocopa de 2024. Y en motociclismo empieza este fin de semana la temporada con el Gran Premio de Portugal. La noticia hoy es Pol Espargaró, que ha tenido un grave accidente en los entrenamientos libres y ha tenido que ser trasladado en helicóptero al hospital de Faro. La buena noticia es que nunca ha perdido la consciencia y no hay preocupación por una lesión medular. Gracias, Tony. Así empieza Hora 25. Con un mismo mensaje de tranquilidad. Les fondamentaux des banques européennes sont solides. Que el sistema bancario europeo es sólido. Das Bankensystem ist stabil en Europa. Que es lo que han repetido uno por uno los líderes de los 27 tras el Consejo Europeo, Macron, Scholz y también el presidente Pedro Sánchez. Que el sector bancario europeo es resiliente con unos ratios tanto de liquidez como de capital muy elevados. La unión bancaria lo que ha hecho ha sido fortalecer la Llamando a la calma ante otro viernes de muchos nervios en los mercados por la caída en bolsa del Deutsche Bank, nada menos que el mayor banco de Alemania, uno de los más grandes de Europa, que se ha dejado hoy más de un 8% en bolsa, aunque ha llegado a caer un 14% a lo largo del día. Lo que ha provocado las dudas de los inversores es el aumento de los seguros contra impagos de esa entidad. Enseguida vamos a explicarlo. Y esas dudas han arrastrado otro viernes negro a los bancos europeos y también españoles. Los 27 insisten, no hay motivos para la alarma. A ese mensaje se suma la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que hoy ha insistido ante los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 en que están listos para inyectar liquidez si hace falta. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que vivimos hoy tiene poco sentido si no se explica con mucho pánico y mucha más desconfianza hacia los bancos. Deutsche ha cerrado perdiendo un 8,5% de su valor, un quinto ha perdido en lo que llevamos de año, y es cierto que el banco había sufrido escándalos en el pasado, pero lo de hoy es puro pánico. La entidad ha reestructurado operaciones, ha recortado banca de inversión, ha vendido los activos más problemáticos, hasta el punto de que este año ha presentado los mayores beneficios de sus últimos 15 años, ha ganado 5.700 millones de euros, y pese a ello, el desplome en la bolsa ha sido absolutamente despiadado y ha provocado una bola de nieve en banca solvente. También el alemán Commerzbank ha perdido un 5%, Société Générale francés un 6%, la banca española Bank Inter ha perdido un 5%, BBV, Sabadell, Unicaja un 4%, Santander, CaixaBank en torno a un 3%. Lo que está ocurriendo es puro miedo. Los reguladores recuerdan que, al contrario que en Estados Unidos, la banca europea está fuertemente regulada, que tiene que dejar mucho depósito en el Banco Central para operar, reservas de capital, e insisten, ni les falta liquidez, dinero en caja, ni les falta solvencia, beneficio en el balance. Pero pese a ello, el miedo sigue y cada día es más caro. Tan caro que asegurar a los bancos contra la quiebra se ha disparado un 47% solamente hoy. Y eso es lo que está encareciendo los costes de la banca y lo que está desplomando su cotización en bolsa.
Gracias, Ruiz. Tras el Consejo Europeo, Sánchez viaja a esta hora rumbo a Santo Domingo para participar junto al rey Felipe VI en la cumbre iberoamericana. Vamos a conectar enseguida con la enviada especial de la SER. Pero antes de subir al avión, todavía desde Bruselas, Sánchez ha respondido a las dudas que Feijóo ha sembrado desde la capital comunitaria sobre la ejecución de los fondos europeos y sobre la reforma de las pensiones que el Gobierno ha pactado con los sindicatos y también con Europa. Porque aquí no estamos hablando de lo que haga o no haga el Gobierno de España. Aquí estamos hablando de reformas que cuentan con el aval de las instituciones comunitarias. Y lo que ha hecho el líder del Partido Popular ha sido venir aquí a tratar de cuestionar los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno de España con las instituciones comunitarias. Y eso es una deslealtad, no al Gobierno, sino al país. Sánchez ha defendido además la reforma de las pensiones ante las dudas que ha expresado hoy la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que dice que las medidas que firma el ministro Escrivá, el que hasta hace poco era su presidente, van a provocar que el gasto aumente más que los ingresos. O sea, que pone en duda la AIREF que la reforma garantice la sostenibilidad. Escrivá insiste en que estos cálculos se han quedado viejos, se han quedado desfasados. Jordi Fábrega. Los mayores ingresos de la nueva reforma de pensiones no serán suficientes para sostener el sistema, lo dice la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, así de claro. No sé si tanto empeora la sostenibilidad, lo que te hace desde luego es no mejorarla. Y se basa para decirlo en estos números. Las medidas aprobadas hasta ahora para aumentar el gasto lo elevarán un 2,4% anual en 2050. Las medidas para incrementar ingresos solo los incrementarán un 1,3%, así que habrá un déficit cada año del 1,1%. Desde el Gobierno, el ministro Escrivá se defiende. Es un escenario que está ya muy superado y que ellos mismos plantean escenarios alternativos. En cualquier caso, en horizontes tan largos, pues incluso son desviaciones manejables. En total, la AIREF calcula que más allá de las pensiones habrá que afrontar un ajuste de alrededor de 20.000 millones de euros para cumplir con las normas europeas. Y en Francia, los disturbios, las protestas, en muchos casos violentas contra la reforma de las pensiones aprobada por decreto, ha obligado a Carlos III, al rey de Inglaterra, a posponer su visita oficial al país galo. La idea de retrasarlo ha sido, ha dicho él mismo, de un visiblemente enfadado Macron. Que nous ne serions pas sérieux a proposé a Sa Majesté le Roi et a la Reine Consort de venir. Que ha explicado que no sería serio ni de sentido común recibir a Carlos III y a Camila la semana que viene, cuando los sindicatos han convocado una nueva jornada de manifestaciones el martes, a disposición de los sindicatos, por cierto. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale. Se ha puesto Macron para una reunión a la que hasta ahora se había resistido, aunque ha dicho que la reforma de las pensiones sigue adelante a la espera de la decisión del Consejo Constitucional, que la está estudiando. Pero la noticia de la tarde aquí en España es que el Gobierno ha puesto punto y final hoy a la política de dispersión de presos de ETA. ETA ya no existe. Hoy Instituciones Penitenciarias ha culminado este proceso al confirmar que ha acercado a otros 5 terroristas condenados, los últimos que no estaban en Euskadi o en Navarra. Solo queda una presa aquí en Madrid a la espera de que se resuelva una causa pendiente. Un escarnio para las víctimas, dice el PP vasco. Ninguna humillación, asegura Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado Gregorio Ordóñez y presidenta de Covite. Lo importante, asegura, es que cumplan condena y no donde la cumplen. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, culmina el proceso que se inició en 2018 entre los 5 últimos presos de ETA que serán trasladados hasta cárceles del País Vasco. Están Irantxu Gallastegui, pareja de Chapote, condenada también por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, o Asier Borrero, integrante del comando que planeó atentar contra el entonces juez de la Audiencia Nacional y hoy ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. A él precisamente señala la Asociación de Víctimas AVT, que ha publicado en sus redes una esquela con la frase «Descanse en paz, la política de dispersión asesinada por el gobierno de Sánchez». Le pone voz Maite Araluce, su presidenta. El gobierno de Pedro Sánchez ya puede decir que es el responsable de haber generado un dolor inmenso a las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas han tenido que retomar el tratamiento psicológico que después de mucho esfuerzo ya habían conseguido dejar de atrás. Otras víctimas, como Consuelo Ordóñez, no comparten que ese acercamiento humille a las familias. A nosotros nunca nos ha importado dónde cumplan condena los presos de ETA. Lo que nos importa es que la cumplan. De forma urgente, esta tarde comparecía el líder de Bildu, Arnaldo Otegi. Cree que es un día de alegría. La repatriación de los presos políticos vascos
fomenta y consolida la convivencia democrática en nuestro país. Y los colectivos de apoyo a los presos. Nuestro recuerdo fundamentalmente está con todas las familias que durante todas estas décadas han tenido que recorrer cientos y cientos de kilómetros para visitar a sus familiares presos. Etxerat y Sare celebran la noticia. El domingo, de hecho, han organizado un homenaje para recordar a las 16 personas que han muerto en accidentes de tráfico yendo a visitar a sus familiares. Hace poco más de un mes, en febrero, dedicamos un tramo especial de Hora 25 a reflexionar sobre el fin de la dispersión con víctimas del terrorismo, familiares de presos, expertos, un rato de radio que merece mucho la pena recuperar y que está en cadenaser.com. Pues en un día tan simbólico, el día de una noticia que solo es posible, este fin de la dispersión, porque ETA ya no existe, pero que nos pone de nuevo ante ese pasado tremendo, en un día tan simbólico, hoy, el consejero de Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, del PNV, ha minimizado el efecto del terrorismo sobre la economía de Euskadi. Lo ha dicho en un coloquio en Bilbao ante un asistente que le preguntaba por las pérdidas económicas derivadas del terrorismo y que destacaba que algunas empresas se habían marchado de Euskadi, se habían deslocalizado. Yo creo que en el tema, insisto, en el tema del terrorismo, el drama fue enorme, el tema personal, todos lo hemos vivido los que tenemos al menos cierta edad, de una manera muy intensa. Pero sinceramente pienso que en la economía, en lo que es, o al menos en la macroeconomía, las esferas globales, no ha tenido esa repercusión que a veces se dice que se ha tenido. Responde el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso. No nos podemos permitir que nos falle la memoria. Hombre, yo creo que hay que tener una memoria verdaderamente frágil para haber olvidado que en Euskadi, por ejemplo, el tejido turístico fue arrasado a consecuencia del terrorismo. Y lo que es mucho peor, que la extorsión, el impuesto revolucionario, los secuestros y asesinatos a empresarios, los atentados contra trabajadores y representantes sindicales, todo esto tuvo un efecto devastador sobre el dinamismo económico. De hecho, no hay más que ver cómo ha despegado Euskadi tras el fin de ETA. Y yo creo que es importante que nadie contribuya a rebajar un ápice la importancia que ha tenido todo esto. Vamos a marcharnos ahora sí a Santo Domingo, a donde viaja el presidente del Gobierno para representar a España en la cumbre iberoamericana junto al rey Felipe VI. Enviada especial de la serie, Ima Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Está todavía viajando el presidente procedente de Bruselas para participar en esta cumbre en la capital de República Dominicana, un tanto descafeinada por las ausencias de los líderes de las principales potencias de la región, Brasil y México. Era muy esperada la presencia de Lula tras su reciente elección y hasta el final se mantiene la incógnita sobre si va a venir Nicolás Maduro. De todas formas, aseguran en exteriores que lo importante es que no habrá sillas vacías, que los gobiernos están representados y que habrá resultados en materia de medio ambiente o de seguridad alimentaria. Llegan a esta cumbre con un dato estremecedor. Hay en América Latina 15 millones más de personas en situación de pobreza después de la pandemia. Quien sí que ha tenido agenda durante todo el día aquí en Santo Domingo es el rey, que ahora va a clausurar un foro empresarial previo a la apertura oficial de la cumbre en la Fortaleza Ozama a las 7 de la tarde, medianoche en España. Hora 25. Marina Fernández. Y si el algodón no engaña, en este caso, por lo que se desprende de los WhatsApps del ex número 2 de Interior en el gobierno de Rajoy, cada vez sale más sucio. El exsecretario de Seguridad del PP, Francisco Martínez, no solo conocía el espionaje policial a periodistas, como estamos contando en la SER, también un alto cargo policial fue víctima de ese espionaje ilegal. Los teléfonos como el algodón no engañan, le dice otro jefe de la policía, Martínez, que quiere saber de dónde están saliendo algunas filtraciones a la prensa que afectan a su antiguo equipo. La presunta víctima no tiene duda de que su teléfono estaba intervenido. Información de Miguel Ángel Campos. Los WhatsApp constatan que los espionajes no solo tuvieron lugar con Fernández Díaz como ministro del Interior, sino con su sucesor Zoido y todavía con el gobierno de Rajoy. Es verano de 2017, Francisco Martínez ya es solo un diputado del Partido Popular, pero aún mantiene una relación con el otro implicado, el comisario Enrique García Castaño. Ambos lamentan las filtraciones sobre la policía política a distintos medios de comunicación. Es obvio que Varón está detrás, escribe Martínez. García Castaño responde: lo sabemos todos, los teléfonos como el algodón no engañan. Martínez contesta: ¿y sigues teniendo el algodón? Claro, dice Castaño. La víctima, quien fuera número 2 de la policía, Enrique Varón, declara a la SER tener el convencimiento de que fue espiado. Instó a que se investigaran los hechos, pero no ha recibido respuesta de la Dirección General de la Policía Nacional. Nunca antes la Iglesia había pedido perdón por los casos de pederastia, por los abusos a menores, en un acto con esta carga simbólica. Hoy en este sencillo acto reconocemos que entre nosotros ha habido abusadores.
Reconocemos que ellos también forman parte de nuestra historia. No hemos cuidado de los más pequeños como tú nos pides. No hemos confrontado con claridad y firmeza a quienes han ejercido sobre ellos violencia y abuso sexual. Un acto de oración esta tarde en la Catedral de Bilbao que ha oficiado el obispo Joseba Segura, una ceremonia organizada por la Iglesia de Vizcaya en la que también han tenido voz las víctimas y que ya no se va a olvidar. Se va a quedar en la catedral en forma de placa en recuerdo de las víctimas. Adrián del Pozo. Ha sido un acto en el que el silencio solo se ha roto con la música de un cuarteto de cuerda, con las palabras del obispo pidiendo perdón. Este momento oracional no quiere cerrar nada. Esta petición de perdón es necesaria, pero no es suficiente. Y con la voz de las víctimas. ¿Por qué tanta maldad? ¿Qué necesidad había de hacernos daño a unos niños desvalidos e inocentes? Si sabías que eras un pederasta, ¿por qué te metiste a sacerdote? Este acto es el primero que pide perdón a las víctimas de los abusos en la Iglesia y que señala a los agresores con su nombre. Abusos cometidos por su director, el sacerdote canónigo José Luis Pérdigo de Igual. En el acto se han presentado también dos símbolos que serán testigos del horror. Un olivo que se plantará en el seminario de Derio, uno de los puntos negros de los abusos en Vizcaya, y una placa en la que se podrá leer una cita de la Biblia. En memoria de todas las personas víctimas de abusos sexuales en nuestra Iglesia. Lo que a uno de estos pequeños les hicisteis, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Pues hoy precisamente la organización que agrupa las escuelas católicas en España ha presentado su guía para prevenir esos abusos y recomienda la educación afectivo-sexual de los escolares. Adela Molina. Es un paso relevante. La guía de escuelas católicas incluye en el capítulo dedicado a la prevención transmitir a los alumnos, con las debidas adaptaciones en función de la edad, qué es el abuso sexual y la importancia que tiene. Apuesta por explicar sin ambigüedades, dice, el abuso para que los niños aprendan a identificar formas adecuadas e inadecuadas del contacto con los adultos, cómo resistirse o rechazar insinuaciones y a pedir ayuda. El documento defiende hacerlo desde las primeras etapas en niños muy pequeñitos, aunque señala que es posible que haya quien lo considere inadecuado para niños de infantil o primeros cursos de primaria, pero explica que todos los estudios conocidos hasta ahora demuestran que a más información, menos prevalencia de los abusos. También apuesta por una educación afectivo-sexual reglada y anima a los docentes de sus 2.000 colegios, en los que estudian más de 1.200.000 alumnos, a incorporar sin temor estos contenidos en sus programaciones. Nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk. El desorden público francés, o protesta ciudadana, como ustedes prefieran, ha frustrado la visita del rey Carlos de Inglaterra a París, esa ciudad tan alérgica a la corona, donde la que fue su esposa, Diana, encontró una muerte repentina. Tanto conflicto se debe a la poca mano izquierda del presidente Macron, no muy hábil a la hora de negociar, pero sobre todo a que este asunto revuelve las tripas de la ciudadanía. Ya en 1953 provocó una huelga general. El régimen de la seguridad social francesa es muy generoso, conlleva muchos privilegios, entre otros el de jubilarse a los 62 años, legalmente casi 5 menos que en España. Macron quiere subirla un par de años, algo lógico, necesario para su sostenibilidad y todavía más favorable a los pensionistas franceses que a casi todos los de Europa. Pero ahí todos juegan su papel. Monsieur le Président, preocuparse por el futuro. Los de la protesta, mantener sus privilegios. Lo habitual, salvo que se desarrolle con violencia. Lo que no es normal es lo de Alberto Núñez Feijóo. Ha cometido una imprudencia y un dislate. Por un lado, alaba el interés por la sostenibilidad de las pensiones del gobierno francés, que dice. Por otro, asegura que está haciendo exactamente lo contrario que el gobierno español. Hombre, no es que eso sea antipatriota, que quizá también, es que es una estupidez. Cuando el gobierno español, o sea, el del socialista Zapatero, subió en 2011 la edad de jubilación de 65 a 67 años, el PP votó en contra. 67. Y Macron solo aspira a subirlo hasta los 64. ¿Quién es más valiente? ¿O Feijóo ignora todo lo de la economía y toda la historia reciente y todo lo que ha hecho España mientras él se encaramaba a ciertas diversiones? ¿O es que se ha apuntado al cinismo falsario? Ojalá que no. Aclárese. Así llegamos a las 8:25, las 7:25 en Canarias.